Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Feliz porque es viernes. Sí, totalmente. Feliz Se porque hace es larga viernes. la semana, ¿no? Decirlo de otra cosa, sí, se hace larga. Decirlo de otra forma sería disimular lo indisimulable. Estamos todos contentos porque es viernes. Pero un viernes con muchas noticias, con notas muy interesantes que vamos a proponerles ahora. Decime, se conoció ayer la inflación que dio INDEC, 2,9%. 2,9% el índice de inflación, efecto arrastre dicen algunos pequeños coletazos de la crisis internacional que tal vez verifique y en aumento en la medición de marzo. El gobierno intenta relanzar su programa antiinflacionario y ya, como lo venimos adelantando, se diluye la expectativa de llevarla al 0% en agosto. ¿Crees que te digo una cosa? Creo que no solo tiene que ver con eso, también tiene que ver con mayor emisión monetaria. Es probable, sí. Se ha emitido mucho, el gobierno nacional compró muchos dólares durante enero y febrero. Dicen que muchos de estos dólares fueron comprados con emisión monetaria y tal vez eso también es lo que se está viendo hoy. Y eso sería también una suerte de contradicción del discurso, del habitual discurso del presidente de la Nación y del ministro Luis Caputo, que no descubrió el agujero del mate. Luis Caputo, cuando le preguntaron por este índice del 2,9, dijo hay una corrección de los precios relativos. Vaya novedad, la estamos viendo, sabemos que es una corrección, pero también hay un punto aquí, que es el que señalamos habitualmente. Ya nadie le presta atención a este índice, porque no verifica en un hecho tangible que es nuestra economía doméstica, ¿no? Pero además hay otro tema. Si bien hay un problema a escala global, producto de la guerra en Medio Oriente, si uno analiza nuestros países vecinos, no hablamos Suiza, no hablamos Suecia, no hablamos Noruega, pues la verdad que comparar esas economías con la nuestra no tiene sentido. Pero hablamos de Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, y la inflación en ninguno de esos países superó la del 1%, con lo cual Argentina sigue teniendo una inflación del triple que sus vecinos. La inflación de febrero en Paraguay fue del 0%, en Chile fue del 0,2%, y para ellos es un problema. En Perú, que tienen unos líos bárbaros en términos institucionales, tienen un presidente cada año y medio promedio, la inflación fue del 2,2%. La estabilidad del sol peruano, aún a pesar de su inestabilidad institucional y política, es una cosa que deberíamos aprender. Sin embargo, acá seguimos elaborando primero un índice antiguo, sí, ¿no? El método de medición, no solamente la toma de datos, el análisis, el procesamiento de esos datos ya no responde a la actualidad de nuestra cotidianeidad, no responde a nuestros hábitos de consumo, y cuando alguien pretendió cambiarlo, le hace Marco Labaña, lo eyectaron del gobierno de una manera bastante vergonzosa, debo decir. Bueno, en ese marco de una inflación del 2,9%, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno en esta negociación que lleva adelante en paritarias con el sector docente? Bueno, llevó una propuesta que tiene dos opciones, que son, el término que se utiliza es superadora, y es porque supera la anterior, con un incremento en los puntos, en el índice que es tan importante para los docentes, un bono de 120.000 pesos, etcétera. Dos opciones planteadas respecto de los momentos de aplicar estos aumentos, que, como hacen los gremios habitualmente, bajan a las bases para su consulta, van a retomar esta negociación la próxima semana. Lo que plantean es un bono de 120.000 pesos. Exactamente. Bien, vamos a ver si lo aceptan. El gobierno no solamente nos cierra la puerta, sino que está en línea con esa solicitud. Creo incluso que inicialmente se propuso y se están adecuando los números. Claro que ahora el tenor de la negociación en términos técnicos sigue siendo más o menos el mismo. Las condiciones ya no lo son, ya no son iguales, producto de la puesta en vigencia de la modernización laboral. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando sobre la causa por las presuntas irregularidades en la obra del acueducto Gran Tulum. Es interesante porque se ha llevado adelante por parte de los fiscales una inspección ocular de esta obra que, hasta donde sabemos, ya vamos a profundizar en el asunto, ha sido muy detallada, incluso se recorrió toda, entiendo, la traza, incluso hasta la zona en Villa Tacú donde se iba a construir el túnel, cosa que no ha sucedido, de eso ya prácticamente no se habla, y lo ponemos en términos no solamente de la importancia y la trascendencia que tiene, sino algún término que hablábamos recién fuera de aire, decía estrépito provincial genera esto, porque hay muchísimo interés en conocer realmente qué pasó. Es una obra importantísima, siempre hemos dicho, es la obra de servicios
más importantes de la historia contemporánea de San Juan, proyectada para una ciudad de 1 millón de habitantes, con recursos que venían del extranjero, que venían de Kuwait, producto de una participación argentina en una guerra, la guerra del Golfo en la década de los 90, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llega a esta instancia? Un abogado, el doctor Arancibia, Miguel Arancibia, presentó una denuncia por presuntas irregularidades. Después hubo una serie de asociaciones de lo que eventualmente podría suceder. Y esas eventualidades hay que ponerlas allí en un plano, yo diría, de expectativa si cabe, pero no relacionarlo automáticamente porque se está en una etapa inicial de la investigación que sabemos es muy compleja. Lo dijo aquí el fiscal general de la Corte, que han creado una unidad especial para esta investigación. Bueno, esta causa recién se está iniciando. ¿Por qué hablamos de presuntas irregularidades? Porque lo que está haciendo en este momento Fiscalía es investigar la posibilidad de que exista o no un hecho ilícito. Exactamente. En base a esa investigación, lo primero que va a averiguar es si existe o no esa ilicitud y posteriormente quiénes son los responsables de la misma. Todavía no hay una persona acusada en forma directa. Eso hay que aclararlo. Por eso decíamos. Pero sí es dejarlo ahí. Una cosa que le preguntamos al doctor Baigorri cuando estuvo acá presente en nuestros estudios. Y le dijimos, es fácil muchas veces encarcelar a las personas que cometen robo de menor cuantía. Ahora, podría llegar a ser el primer caso de investigación fuerte por hechos de corrupción de funcionarios que han actuado en determinada adjudicación de una obra. Y seguramente si sucede, y en esos términos, y si un responsable se ha encontrado responsable, alguien vinculado a la historia política de la provincia, alguien de apellidos conocidos y demás, y va preso, eso sí pone una bisagra en la historia de la relación entre el pueblo de San Juan y su sistema judicial, ¿no? Bueno, hablemos de ley de glaciares. Más de 27.000 personas se inscribieron. Y ya van casi por 30.000. Bien. Una locura para 2 días en los que Muchos va a haber van esa audiencia pública. A distancia, tengo entendido. Sí, se está estudiando una suerte de metodología que no solamente le permita a todos los que quieren participar dar su opinión, sino utilizando, entre otras cosas, una herramienta como la inteligencia artificial para unificar preguntas similares a esa respecto de este punto en particular, porque en términos materiales sería imposible que casi 30.000 personas, organizaciones y demás hagan conocer su posición. Son 2 días de consulta, esto es lo que está previsto. Imagínense si tomamos la cantidad de minutos por día respecto de la cantidad de personas que quieren participar, no alcanza. Bueno, el presidente de Cuba, el actual presidente de Cuba, está buscando algún salvoconducto. Sí, claro. Yo creo que no quiere terminar como el expresidente de Venezuela. Sí. Y esto lo está negociando directamente con los Estados Unidos. Exactamente. Ha hablado con Marco Rubio en 2 oportunidades, el presidente de Cuba. Yo siempre me tiento a decir el dictador de Cuba, pero pongamos en términos del presidente de Cuba. Miguel Díaz-Canel ha hablado en 2 oportunidades con Marco Rubio. Dicen que ha conversado telefónicamente con Donald Trump para intentar una salida negociada del régimen cubano en una isla que está absolutamente colapsada por falta de energía, por falta de alimentos, por desabastecimientos de todo tipo. La paradoja da que a quien se lo ha responsabilizado históricamente del denominado bloqueo, que no es tan así, es a Estados Unidos, y es a quien Cuba le está pidiendo un salvavidas. Bueno, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe lo puede encontrar en todas las plataformas digitales. Es absolutamente gratuito y dice que extiende la inscripción para el boleto gratuito, algo de lo que vamos a hablar en un ratito nada más, Giselle. Además, cambios en la RTO, nuevos plazos y talleres. Hablemos de San Martín también. San Martín busca la recuperación ante Rafaela. La inflación de febrero fue de 2,9%. Además, aprueban nuevo parque solar en Sarmiento. Cuba admite diálogo con Estados Unidos en plena crisis. El River de Coudet pisó fuerte en Parque Patricios y además Fórmula 1, Colapinto largará 16º en el Gran Premio de China. ¿No es que había abandonado la ruleta? Sí, no lo sé. Una decepción no solamente para el piloto, que se lo veía esta mañana y dijo, estoy desorientado, fue un sincericidio muy comentado, porque no encuentra una gestión de motor y de energía, la combinación que demanda el híbrido, con el mismo nivel de eficiencia que sí lo ha encontrado su compañero de equipo que lo puso 7º al Alpine.
La lógica y respecto de las pruebas que se hicieron en Bahrein hace relativamente poco tiempo indican que los Alpine deberían los dos estar en la mitad de la tabla. Entonces esa falta de interpretación que está haciendo Franco Colapinto de las diferentes posibilidades que le da el software del motor es lo que a todos nos genera algún nivel de inquietud, porque ya la diferencia con su compañero de equipo, que es la referencia interna, es mucha. Vamos con los títulos del Nuevo Diario. Los títulos del Nuevo Diario, el dilema de acordar o no. Bueno, esto es la gran discusión que hay en materia política en el oficialismo local. ¿El oficialismo va a ir junto con La Libertad Avanza o van a ir por separado? Si uno escucha a dirigentes de La Libertad Avanza, su principal referente, José Peluc, dice, si piensan como nosotros, sí. Es decir, condiciona esa posibilidad. Si uno se aviene a lo que dicen desde, por ejemplo, Buenos Aires, en la conducción de La Libertad Avanza, con una frase que ayer comentamos aquí, si adelantan las elecciones no son nuestros aliados, la cosa está complicada porque además se viene de un escenario de una elección en tercios. Sabemos que no hay que comparar linealmente una elección de mitad de término con una final, con una elección general, pero estas cuestiones necesariamente deben estar en una línea de análisis. Hay ¿no? disidencia inclusive dentro del oficialismo entre quienes quieren mantener la identidad y quienes quieren a toda costa firmar este acuerdo con La Libertad Avanza. Esa disidencia está dada en el hecho de que mantener la identidad podría costarles políticamente muy caro. La medicina que viene cuando la tecnología quiere jugar a ser Dios. Además, detalles del caso de la abogada detenida en Brasil. Los insultos raciales pueden costar hasta 15 años de cárcel. No te digo más negro. No, yo No que vos tiene no. ahora- te Yo digo que vos señor no. Juárez, nada Les más, por sugiero la a duda. algunos amiguitos míos que tampoco 15. insistan con eso. Sí, 15 años de estar en cana me parece mucho. Dale. Los títulos de la Pericana, el asesinato de Benavides, la muerte del caudillo Manso. Además, Grace Kelly, la mujer que vivió entre el glamour de Hollywood y su papel de princesa de Mónaco. Nuestro cerebro, una computadora de 1,5 kilos más potente que la inteligencia artificial. Bueno, vamos a seguir. Hablaste esta mañana con el fiscal, Guillermo Baigorri. Exactamente, esta mañana tempranito hablé con el fiscal general de la Corte para interiorizarnos de esta investigación que se está llevando adelante, que decíamos hace un ratito en la introducción, genera estrépito, muchísima interés, inquietud en algunos casos, transpiración tal vez a otros, pero en líneas generales uno lo pone como en términos de que podría llegar a ser un caso emblemático, por varios motivos, entre ellos por su volumen, por su dimensión. Ayer hubo una inspección ocular a la obra inconclusa o interrumpida del acueducto Gran Tulum por parte del Ministerio Público Fiscal. Está aquí con nosotros uno de los fiscales que participó en esa inspección ocular, el doctor Sebastián Gómez. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. La trascendencia que le damos no es una cuestión de innecesaria grandilocuencia, porque usted debe tener una percepción muy similar de la trascendencia y la importancia que le da al pueblo de San Juan a este asunto. ¿Cuál fue la actividad que desarrollaron ayer? Yo la pongo en términos de inspección ocular, no sé si ese es el término adecuado. Sí, justamente el día martes fue, en realidad, fue martes. una inspección ocular realizada para conocer y empaparnos un poco de lo que es, en definitiva, la obra, de la magnitud que tiene, ¿no? Por eso nos constituimos en el lugar. Primeramente arrancamos desde el inicio, que es en el dique Punta Negra, donde se están realizando los piletones a fin de, en el lugar, poder potabilizar el agua, y de ahí iniciaría el acueducto en sí, lo que es el ramal principal. Se recorrió con la gente de OCE, ingenieros que nos acompañaron, también con personal policial que trabaja con nosotros, la gente también de la rural que aportó los drones para tomar dimensiones aéreas. Se recorrió gran parte del acueducto, zonas que en su mayoría se encuentran tapados, suponemos, por los datos que nos van proporcionando, con cañería ya enterrada. También hay zona de zanja, justamente posterior a lo que sería la salida del túnel, ya en la zona de marquesado. Y
concluimos en la planta potabilizadora de Marquesado, que en definitiva es donde iba uno de los ramales de dicho acueducto a abastecer esta planta, ¿no? Muchos de los tubos que se han colocado están bajo tierra. ¿La investigación prevé incluso el desentierro de estos tubos o no? Sí, la investigación no descarta absolutamente nada. Nosotros estamos tratando de ir desde un principio de la investigación, desde la base, pero estamos abiertos a todo tipo de pruebas. Nos hablaban el tema de si no habíamos acelerado un poco con el tema de allanamiento. Yo siempre lo que digo, tengamos en cuenta que nuestro derecho penal es un derecho penal de actos, no de personas. Nosotros investigamos hechos presuntamente ilícitos y de ahí deviene la posible concurrencia de alguna persona en particular, ¿no? Han solicitado un informe técnico a OCE, lo pongo en términos de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados también lo solicitó y sabemos que, no sé si se entregó, pero sí sabemos que estaba concluido. Sí, nosotros desde el mes de diciembre solicitamos mediante oficio a través del Ministerio de Infraestructura y OCE actualmente nos está proporcionando la documentación, toda la documentación que es innumerable de lo que significó el acueducto, como así también un informe que está pendiente de entrega, posiblemente coincida o no con el de la Cámara de Diputados, eso no lo sé, pero con especificaciones propias de la obra y de lo que nos interesa a nosotros para la investigación. ¿Hay plazos perentorios para la investigación de este hecho? Sí, tenemos un plazo, si bien para una causa normal puede ser extenso, para esta causa no es tan amplio, pero tenemos un plazo que empezó a correr desde el mes de diciembre, cuando ordené la investigación penal preparatoria, que es de 90 días, prorrogable por 90 días más, 90 días hábiles estamos hablando. Vencido ese plazo, nosotros tenemos que tener con un grado de certeza de la comisión de un hecho delictivo y la participación de alguna persona a fin de formalizar la causa, ¿no? Y ahí poder seguir investigando y tenemos un plazo un poco más extenso. Asumimos que por la magnitud de la obra, la cantidad de recursos aplicados allí, por la dificultad técnica que representa una obra de esas características, la investigación es muy compleja, ¿es así? Sí, totalmente. Por eso yo creo que con buen criterio, si bien las causas tocan por turno, en este caso por defecto me tocó a mí, con buen criterio fiscal general, hemos conformado por disposición del fiscal general una unidad, conjuntamente con el doctor Pizarro y ayudantes fiscales que nos respaldan, con un lugar específico para llevar adelante la investigación, teniendo en cuenta que la reserva y el cúmulo de documentación es amplia, para poder llevar a cabo esta investigación en el tiempo que nos marca la ley. ¿Cuál es ese tiempo, doctor? Justamente los plazos de... Pero posterior a eso, ¿se puede pedir, posterior a eso tenemos, pedir ampliaciones de plazo? Sí, tenemos, generalmente se pide un año de investigación penal preparatoria, de investigación penal, podemos pedir una prórroga de un año más, Bien. si hace falta. En esta inspección ocular que realizaron ayer, ¿qué observó que le haya llamado la atención? Pero lo que llamó la atención es la magnitud de la obra. Es impresionante. ¿Sí? Es realmente impresionante. Y si esa obra estaba destinada a cumplir los fines que decían, la verdad que era algo muy importante para San Juan y para la población en general, ¿no? Sí, para totalmente. todos nosotros, tal cual lo adelantaba usted, que es un estrépito público en el caso que las cosas se hayan hecho mal, ¿no? Ojalá que se investigue hasta las últimas consecuencias y que los responsables se hagan cargo de los que les cabe en base a la responsabilidad de cada uno. Se llame como se llame. Por supuesto, no Sí, le quepa por la menor supuesto. duda. Muchísimas gracias, fiscal. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a usted. Vamos a una pequeña tanda de avisos y ya vamos a seguir con mucho más acá de Sobremesa. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. En SEAC,
La tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Frigorífico Avícola Soles. Pollo, cerdo, carne de novillo, embutidos, pescados, mariscos. Todo de primera calidad. Frigorífico Avícola Soles. Visítanos en Sargento Cabral, 1163 Este, Capital. Ventas por mayor y menor. Los mejores precios y calidad de la provincia. Muy bien, continuamos en De Sobremesa y lo habíamos anunciado. Yo sé que para esto va a haber cierta especial atención, que es el debut del Chacho Coudet en River, Giselle. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Jugó River, un partido que uno tenía la esperanza, por así. No te entiendo. ¿Qué vas a decir? No. Tené cuidado con lo que vas a decir. Usted lo vio al partido, Por Mariano. supuesto. Todos los hinchas de River Lo vimos. vieron el partido. Sí. Esta mañana me decían, Giselle, pero era penal, no era penal. Era penal. Siempre ¿fue es penal, siempre. Y si es Era para River, sí. mancha. ¿Qué pasó? Bueno. Siempre es penal. ¿Cuál es el problema? Ganó River, ¿sí? Empezó ganando por 1-0 con gol de Driussi. Tenemos allí las imágenes para ir compartiendo con la gente de lo que fue este triunfo del Millonario en el debut del Chacho Coudet, que lo vive como un jugador. La verdad que lo vive a pleno él. Esto tienen esta nueva camada de directores técnicos en el fútbol argentino. Lo viven a su manera. Lindo el campo de juego. Tuvo muchas dudas este partido. Recuerden ustedes que hace un par de días atrás se incendió, se derrumbó un edificio allí muy cerquita al Tomás Adolfo Ducó, donde hace de local justamente Huracán. Por eso se habló mucho en la previa de si se jugaba allí o no. Lo empataba el Globo de Parque Patricios. ¿Fue penal ese? Ese sí. Bueno, lo cierto es que River se quedó con este triunfo. Falta todavía el segundo gol. Me dice, ¿qué pasó? ¿Perdió? ¿Empató? No, ganó. Después viene otra jugada más. Hubo allí un par de señas. Mariano, no sé si usted estuvo atento a la transmisión. Estuvo muy atento el Chacho Coudet, ese empujones. Todo eso lo están viendo los asistentes del VAR, el árbitro del partido. Expulsó a los dos. Infantil, El árbitro dijo, ni usted ni usted, los dos se van. Y bueno, penal para River. ¿Quién? El encargado, Montiel. Por eso el Millonario le dio la bienvenida a Coudet con un triunfo. Y ahora, bueno, hoy finaliza recién la 10ª fecha. Mañana ya comienza la 11ª, pero es lo que se estuvo viviendo anoche en Parque de los Patricios. Bueno, y ahora vamos a hablar de abogacía. Y lo vamos a hacer con un abogado, que es el doctor Marcelo Delgado. ¿Cómo estás, Marce? Un gusto tenerte. ¿Qué haces, Colega, Guillermo, Giselle, bueno, toda la Tordo vida. Delgado. Nos Muy buenas tardes. sacamos el sombrero de economista, nos ponemos el sombrero de abogado. ¿Te parece, negro? No me lo imagino con una toga y todo ese chelito. Imagínate, es buen abogado. además. No tengo dudas, no tengo dudas. Pega, no me pega. Vamos a hablar de accidentes personales. ¿Cuándo hay lugar a reclamos por accidentes personales? Bueno, antes quiero aclararte esto, Mariano. Accidentes personales es muy vieja la cobertura, es una cobertura de seguro, pero muy joven en términos de una utilización activa. Por los años 90 aparecieron las ART, que cubrían a los trabajadores en relación de dependencia, una cobertura integral frente a los accidentes y también patrocinaban a los empresarios frente a una situación de un juicio o una indemnización por las consecuencias propias del accidente, incluso la muerte. Pero los trabajadores independientes no tenían ningún tipo de protección, o al menos el sistema legal exigía poco en esto. Con el tiempo se ha ido exigiendo y hoy un trabajador independiente también puede tener una protección como la ART
y son estos famosos AP, que se llaman seguros de accidentes personales. ¿Cuándo ocurren? ¿Cuándo dan lugar? Por ejemplo, danos un ejemplo. Bueno, por ejemplo, uno contrata un albañil para que le arregle la cubierta del techo. Bien. Ese albañil se puede caer del techo o se puede lesionar subiendo al techo. Y suceden ese tipo de cosas. supuesto. Suceden O se y es electrocuta. más habitual de lo que parece. ¿eh? Se electrocuta cortando el pasto o haciendo alguna obra y demás. Como son trabajos ocasionales, no merece la relación de dependencia, pero sí exige un tipo de cobertura, donde el titular que contrató un empleado para que le arregle el techo, una persona para que le arregle el techo, puede llegar a perder la casa si esa persona se cae del techo y muere finalmente. Por eso los contratos de accidentes personales son muy importantes. Primero conocerlos porque son relativamente muy baratos, pero además te protegen muchísimo patrimonialmente y también a la persona que contratás, porque cubre riesgo de muerte, riesgo de invalidez, pero también gastos médicos farmacéuticos. Supongamos que se cae este señor que está haciendo el arreglo en el techo, gracias a Dios no murió, pero necesita una atención. Tuvo una herida cortante o una fractura. Esa atención va a ser reembolsada por el seguro o finalmente hay algunos seguros, no muchos, que directamente le dan la prestación. Dice, vaya, por ejemplo, no sé qué, a la clínica Medicar que queda en la calle de España y se va a atender ahí y no tiene que poner un peso. ¿Están funcionando bien ese sistema? Sí, a ver, no en todas las compañías ni en todos los sistemas, porque las compañías están acostumbradas a indemnizar. Es decir, que pase el siniestro, que usted pague y después le reembolsan los gastos. Actualmente hay algunas compañías que están trabajando con productos por prestación, es decir, usted no tiene que poner el dinero, sino le dan un prestador y es mucho más efectivo, porque además los AP no solamente sirven para el trabajo. Por ejemplo, está el AP deportivo. Usted va a jugar una liga y es altamente probable que alguno de los jugadores tenga lesiones. Bueno, ¿Hay algunas que no cubran directamente? Bueno, en realidad hay algunas compañías que determinados riesgos no suscriben. Por ejemplo, dicen, no, yo deportivo no hago, porque tienen siniestralidad alta. Hay otras que son muy precavidas, por ejemplo, trabajos en altura o trabajos en aguas profundas, donde sobretasan, es decir, cobran una tarifa un poquito más alta, pero sí la cubren. ¿Cómo reclamo yo si la compañía que contraté para un seguro de una situación como la que estás marcando, un empleado temporal, una cosa por el estilo, no cumple? Pasa muchas veces, a veces pasa por desconocimiento, básicamente del asegurado, porque Es muy probable eso, ¿no? sí, por ejemplo, algunas pólizas de accidente no cubren esguince, porque entienden que el esguince es algo autoprovocado, que no es un accidente, no es un factor externo. No cubren hernias, porque las hernias generalmente son crónicas, o algún tipo de lesión que además se agravó con el accidente, pero no fue provocada por el accidente, como puede ser, no sé, la rotura de ligamentos cruzados y demás. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar? Lo primero que yo le recomiendo es que hable con su productor de seguro, que es quien intermedió en la contratación de la póliza, sea un productor individual, sea un broker. Y lo segundo es que la Superintendencia de Seguro de la Nación es la autoridad de aplicación. Así como si compramos un producto en mal estado de defensa del consumidor, la Superintendencia, que va a actuar inmediatamente, por lo menos para poner la verdad de las cosas. Si realmente una póliza debía responder, va a exigir a esa compañía que responda o le va a poder iniciar un juicio ejecutivo para que lo haga. ¿Lo hacemos que cambie de atuendo? Vamos a cambiar de Pues atuendo. sacate la toga de abogado, ponete El sombrero. la pincha de economista. Sacá la calculadora. la tablet. ¿Qué te dice a vos el 2,9 de inflación del mes pasado? Mirá, si fuera la del mes pasado, te diría, bueno, puede ocurrir. No en febrero, nunca febrero ha sido un mes. Fue la guerra. Y la de la guerra la vamos a ver en marzo. El ajuste de los precios relativos, como decías vos al principio, que dijo el ministro Caputo. Ahora, cuando llevas 6 meses con tasas por encima del 2%, con una inflación núcleo que se resiste a bajar, con una apertura indiscriminada de importaciones que debería haber hecho bajar muchísimos precios de la economía, que de hecho algunos han bajado. Entonces, te digo, hay otro factor que está explicando esto. Emisión monetaria. Bueno, esta mañana pusieron el grito en el cielo algunos economistas porque el Banco Central no estaba publicando realmente lo que venía emitiendo
que afortunadamente, y digo afortunadamente porque también en esto hay que ser honesto, no fue para financiar el gasto público, ¿no? Porque muchas veces el Banco Central emitía para financiar el gasto público y bueno, y la inflación era como un impuesto más que pagábamos todos. ¿Fue para comprar dólares y fortalecer reservas? En este caso, el Fondo Monetario en el examen de septiembre del año pasado le tiró fuerte la oreja y personalmente al ministro Caputo. ¿Qué es lo que es más grave? ¿Algo de inflación o una recesión? Qué pregunta. Mira, esta recesión lleva 10 años en la Argentina. Hace 10 años que la Argentina no crece. O sea, ¿qué se entiende por recesión? Cuando un país tiene tasa de crecimiento 0 o menos. Bueno, hace 10 años, con algunas excepciones muy puntuales, algunos años, pero muy poquito, la Argentina no crece. De tal manera que la recesión viene a ser el tema más importante en términos de gravedad de la economía. Si nosotros tuviéramos un paciente, digamos, este paciente en la Argentina, bueno, ¿cuál es el principal problema que tiene? Hoy es que no crece la economía, entonces no hay posibilidad que crezca el empleo, la inversión y que se muevan los capitales. La inflación obviamente que es un factor súper distorsivo, pero fíjense algo que está pasando que es mucho más grave que la inflación, son las tasas de interés. Las tasas de interés duplican o triplican la inflación. Y ese es un factor que enfría la economía. Fíjense que Estados Unidos, para enfriar la economía, levanta la tasa de interés 0,025% y enfría la economía. Ahora, vos lo escuchás a Caputo, o lo escuchábamos a Milei ahora en el Argentine Week en Nueva York. Caputo decía lo mismo y hablan de un crecimiento de la economía de la Argentina en el orden del 4,5% No. y de manera consecutiva en los últimos 2 años. Pero uno lo contrasta con otros indicadores de la actividad económica y algunos que son particularmente ilustrativos, como el del desempleo o el del poder adquisitivo en términos nominales, y la situación es casi hasta como contradictoria. Sí, a ver, si tomamos el crecimiento de un año, como fue el año pasado, no es crecimiento de rebote. Claro. En Para 2020, que la gente tenga claro, 2023 estamos en un nivel, bajamos tanto que lo que estamos haciendo es recuperar Ya no parte de lo que podemos caer bajamos. más, digamos. si usted tomara los últimos 10 años y lo desestabiliza, la Argentina ha decrecido. Bien. Y a lo sumo, la sumatoria daría crecimiento 0. El 2024 fue el peor año de todo ese ciclo. Y el 2023 no es que había sido brillante, fue pésimo. Pero el 2024, el año más fuerte del ajuste, se perdió mucho. El año 2025 fue rebote de lo que se perdió en 2024. Si suma los 2 años, le va a dar 0. O sea, no se puede hablar de recuperación. No, ni siquiera, es rebote. Es rebote. Cuando uno toca el fondo y bueno, de alguna manera algo va a salir para arriba. Sí hay actividades muy dinámicas. Por ejemplo, Vaca Muerta está generando muchos recursos. La minería en Salta, por ejemplo, es un fenómeno interesante para analizar. Y en Santa Cruz. Santa Cruz. Pero son hechos aislados que no mueven el total de la economía ni derraman sobre el total de la economía. Para que este proceso ocurra, tiene que haber muchas actividades dinámicas al mismo tiempo. Y hoy lo que está ocurriendo es que hay muchas actividades estáticas, es decir, indumentaria está cerrando, alimentos está teniendo complicaciones, los supermercados. Yo los invito a que vean los supermercados. La gente cada vez lleva changuitos más pequeños y cada vez tiene más dificultades para pagar. Ahora, en esta línea de razonamiento, ¿cómo cuadra estos indicadores respecto del proyectado de inflación en el presupuesto 2026, que incluso habla de agosto con índice 0? 0. Va a ser difícil. A ver, la inflación núcleo, en la medida que, por ejemplo, tengamos abiertas las exportaciones de carne, la carne va a seguir creciendo. Por supuesto, que es Sí, una claro. ley de oferta y demanda. Sin duda. Por eso, Sin duda. en la medida de que algunos productos de la industria nacional no puedan aumentar su oferta y ser competitivos, va a ser muy difícil que la inflación pura se pueda cuidar sin una intervención del Estado. Y hay algo que está pasando, una inflación silenciosa, pero muy dolorosa. Los servicios, tanto los públicos como los privados, todos los meses crecen más que la inflación, con lo que cada mes te van robando, entre comillas, el 1%, 1,5% del sueldo. Le doy ejemplo, telefonía celular, TV por cable, todo lo que tiene que ver con internet, todo lo que, a ver, todos los servicios esos que tenemos desde Netflix. Che, pero decir, si no aumenta el dólar, sí, pero aumenta el servicio. Entonces, hay un montón de servicios que cada vez participan más de nuestra canasta y nos quitan poder de compra para otros. Muy bien, Marcelo.
Muchísimas gracias por esta dualidad de ir cambiando de sombrero de un lado para el otro. Un día lo vamos a hacer venir de toga. Sí. Ustedes lo hacen muy fácil. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Nero. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Bueno, Giselle, ¿te parece que hagamos un 2x1? Hablemos de vóley y hablemos de básquet. Hablemos de vóley porque ya se definieron los cruces, los horarios. Para estas semifinales estamos nosotros siempre pendientes de lo que pasa con UPCN. Ya se confirmó que obviamente la serie va a ser al mejor de 3. El primer partido será en condición de visitante frente a Monteros de Tucumán, después vienen a San Juan. De ser necesario un tercer partido, se volvería a la provincia de Tucumán. Está muy bien UPCN con algunos días para descansar porque recién el día 17 va a estar jugando el primer partido de estas semifinales, así que estamos pendientes del conjunto de Fabián Armoa, ya el fixture, ya todo listo, solamente ahora. Y ¿saben qué es lo bueno? Que entre partido y partido pasan 7 días, así que tienen tiempo de descansar y de sacarse el viaje de encima. Y hablando de la Liga Federal de Básquet, mañana va a estar debutando también a partir de la hora 19 la gente de Urquiza con Banda Norte de Río Cuarto. Miren qué linda que está la cancha de Urquiza. Esperando lo que va a ser el debut, el único equipo sanjuanino que vamos a tener en este certamen, y mañana vamos a estar pendientes también de lo que suceda con Urquiza y este debut en la Liga Federal de Básquet. Han hecho una promoción, la verdad que bastante linda. Aquellos que compraron los abonos les han obsequiado una remera también para acompañar al equipo de la calle Pedro Cortines. El lunes vamos a estar contándoles todo lo que suceda. Bueno, muy bien, y como los viernes es habitual, está aquí con nosotros nuestro querido amigo Aldo Olivares, el Pirata. ¿Cómo andás, Pira? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Y Andrea Sánchez, nuestra arquitecta predilecta. ¿Cómo andás, Andreita? ¿Cómo andás, Andrea? Como siempre, muy feliz de acompañarlos. ¿Qué nos trajiste para hablar de un asunto interesante? Las personas que tienen mascotas que hibernan, y entiendo que estos son dos casos muy visibles. Distintos, pero que pueden caer en lo mismo. ¿Cómo tratamos ese punto? ¿Cuál es el problema? Generalmente la gente compra una mascotita y por ahí no se informan mucho de cómo hay que cuidarla en los distintos momentos del año, principalmente invierno-verano. En el caso de las tortugas, siempre hablamos de hibernación. Los que hibernan son los que se duermen desde que empieza el invierno hasta que termina. Por ejemplo, los osos. No podía traer un oso, ¿no? No. Era complicado. Hasta peligroso, te diría. Las tortugas hacen un proceso que se llama brumación. Se baja su metabolismo casi a cero, como la hibernación, pero si aumenta la temperatura ambiente, por ejemplo en San Juan, que hay sondas, pueden despertarse, pueden salir y vuelven a hibernar, ¿sí? Entonces, por eso estos animales tienen que estar afuera, tienen que estar hibernando en la naturaleza. La gente por ahí tiene una tortuga, empieza a dormirse, la meten en una cuchita o en un trapito y lo meten dentro de la casa. Todo lo contrario. Más allá de la buena intención, eso no está bien. Tratan de protegerlo del frío y le están haciendo un mal porque tienen que poder tener la posibilidad de despertarse o no durante el invierno, durante ese proceso que se llama brumación. ¿Para qué lo necesitan hacer a ese proceso? Necesitan ese proceso porque el desgaste que tienen durante toda la época de verano... Las tortugas. A dos, se mueven a dos. Y bueno, se mueven muy poco, pero para ellos es un desgaste importante. Tienen que disminuir su metabolismo, recuperar energía, recuperar toda la fisiología, o sea, el funcionamiento del cuerpo, hibernando. ¿Y si no pasa eso? A la larga, esas tortugas que viven en un departamento, que en invierno tienen estufa, en verano aire acondicionado y no hibernan nunca, terminan enfermándose y se mueren. Son animales que no llegan a vivir mucho tiempo. Y en el caso de un hámster... En el caso del hámster, también la gente por ahí, en esta época empieza a bajar la temperatura, todavía no prendemos estufa en la casa, si nos abrigamos, pero la casa está más fría. Y estos animalitos que no hibernan,
hacen un proceso que se llama portor, que es bajar su temperatura, bajar su metabolismo, porque hizo frío unos días supuestamente en la naturaleza, para protegerse y después reanudar. ¿Qué pasa? No están en la naturaleza, están en una casa, empieza a bajar la temperatura, sigue la temperatura baja y se mueren porque no están hechos para hibernar. Es un mecanismo de unos días nada más en caso de que la temperatura haya bajado. Entonces la gente, generalmente es muy común, encuentran el hámster muerto porque ha disminuido casi a cero y tiran el hámster a la basura y está vivo. Está vivo. Es Claro. muy común que pase eso, es muy común que lleguen a la veterinaria a la consulta con el hámster que lo ven como muerto, lo pones en el calor y se recupera perfectamente, siempre que lleve pocos días. ¿Qué es lo recomendable entonces para quien tiene un hámster de mascota en ese momento? En este momento, en donde empieza a bajar la temperatura, que nosotros nos abrigamos, pero no prendemos estufas, proporcionarles alguna fuente de calor. O ponerles bien unas piedritas que se enchufan, que es para provocar un calor local, ponerlos cerca de alguna estufa que tengamos prendida a muy baja temperatura, o sea, darles una temperatura más estable para que el animal pueda mantener su metabolismo normal. ¿Y la tortuga? Las tortugas hay que dejarlas afuera. La tortuga tiene que vivir afuera porque necesita sol, un ambiente totalmente exterior. Cuando empieza a bajar temperatura, que también baja la cantidad de horas de luz por día, empiezan a letargarse y hay que dejarlas que ellas busquen un lugarcito. Normalmente se entierran ellas. Siempre es un mito, Mariano, eso. La gente pregunta mucho y la gente se asusta de dejarlas afuera porque se van a enterrar. Las tortugas, para poner huevos, están casi 12 horas para hacer un agujerito de 10 centímetros de profundidad. O sea, no se pueden enterrar. Las tortugas se empiezan a meter entre la tierra y las hojas que hay en un jardín, se quedan ahí, pasa todo el invierno y van tapándose y la gente cree que se enterró. ¿No son presas fáciles de algún depredador? En nuestras casas es muy común y es lamentable los accidentes con los perros. Es un juguete que a los perros les llama la atención, se mueve y tiene sabor. Podría contar innumerables situaciones de tortugas que asisten a la consulta. ¿Te llevan casos de ese tipo? Muchísimos. O sea que los perros se comen las tortugas. Se comen las tortugas. Es muy común y encima la tortuga no emite ningún sonido, el dueño no se da cuenta, puedes estar ahí en el jardín, el perro está Pero es haciendo común desastre. que un perro se coma un... Es El común. perro está acostumbrado a comer Es o común. comida elaborada. Es decir, yo veo, por ejemplo, agarran normalmente un pájaro o algo así y te lo devuelven, no se lo comen. ¿Por Las qué tortugas, sí? te podría contar, pero cientos de casos de tortugas mordidas y hay casos en que se las comen. Las tortugas más chiquititas, que son más blanditas, Un manjar es para realmente un Una desastre. hamburguesa. Y otro problema que hay con las tortugas, que es característico y muchos dueños se van a sentir culpables, que les pasan con el auto por arriba. Eso es cierto. Constantemente, porque las tortugas se meten debajo de las ruedas para esconderse, como hacen, y los dueños... ¿Qué pasa hacen- cuando le rompes el caparazón a la Bueno, tortuga? en eso hay muchas alternativas quirúrgicas. La idea es reconstituirlas. Se puede. Lo hago, se hace, por suerte tiene mucho éxito, salvo que haya sido un aplastamiento total. Pero ¿Cuánto vive una tortuga, por ejemplo? y entre 70 80 años pueden vivir. O sea, te asegura una mascota, Una de mascota por para vida. toda la vida. Qué lindo. Son Ahora- las mascotas que se heredan. ¿Sirven como mascota? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero hay que ver si una tortuga la pasa bien en una casa. Eso es lo más importante. En un departamento no. No, en un departamento no. Tienen que tener ambiente exterior, tienen que tener plantas, tierra, todo lo que necesita un individuo para vivir bien. En un departamento, lo que dijimos por la falta de sol, la hibernación y todo eso, les complica. Y hay que tener en cuenta que la alimentación debe ser adecuada. Mucha gente llega a la consulta diciendo que su tortuga come solo zapallito, o solo tomate, o solo choclo. Y una monodieta no alimenta a nadie. ¿Interactúa con el dueño? Sí. Sí, Sí. sí, el que tiene tortugas Una vez se que le da pones cuenta. nombre, la llamás y viene. Sonidos, si tenés tiempo. sonidos. Claro, Yo la tengo un llamás mon- y a los 2 meses llegó más o menos. Yo tengo un montón de tortugas en la granja que son todas rescatadas y con la idea de reproducirlas porque están en vía de extinción. Y vos tirás la comida, es un corral grande, tirás la comida y el sonido que hace en el piso, ellas ya saben que es comida. Empiezan a venir todas las tortugas, lentamente por supuesto, pero Cuando llegaron se la comieron los otros animales. no, porque están ellas solas nada más, así que pueden morar. ¿Es mejor que vivan en forma solitaria o que vivan con otros de esos mismos No, da especies? exactamente igual. Es igual, no En se la comunican. naturaleza son animales solitarios, no necesitan compañía.
Entonces, si vos tenés una sola tortuga y la tenés en un jardín como corresponde, bien alimentada y bien cuidada, no es necesario que tenga ¿Los otra más. hámster que son de una reproducción tan rápida? Bueno, los hámster es un tema complicado porque los padres generalmente se lo compran como mascota a los chicos y si compras un macho y una hembra, complicadísimo porque se reproducen muchísimo. Después hay una serie de cuidados que hay que tener en cuenta porque las hembras si están con los machos se comen las crías, o sea, es un tema. Lo ideal es que tengan uno solo para que lo cuiden bien y que no tengamos problemas. Decime, ¿cuál es la diferencia entre un hámster y una rata? Bueno, son roedores que tienen casi las mismas costumbres, los mismos hábitos, nada más que esto es como más bonito. Es una cuestión estética, nada Totalmente. más. No Porque te tiene digo, cola. ven una rata, salen corriendo, ven un hámster y lo agarran. Es solamente porque alguien dijo que el hámster es bonito y la rata es fea, nada más. Tiene cola, tiene colorcito. Pero todo lo demás es lo mismo. Y lo que te dicen, un hámster es una rata sin cola. Tal cual, son roedores con las mismas costumbres, los mismos hábitos. Con las mismas posibilidades de enfermedades, con la misma posibilidad de que te rompan los cables y te los coman, con la misma posibilidad de todo lo que puede tener una rata. Exactamente lo mismo. Si tenés un hámster suelto, te puede hacer los mismos desastres que una rata haría en tu casa. Bien. Digo, porque viste que hay gente que ve una rata, se sube una silla. Sí, vos decís, claro. ¿y por qué con el hámster no? Y es una rata muy bonita, solamente que no tiene cola. Totalmente. Ni más ni menos. Pira, el arca. El arca, como siempre, en Avenida Rioja y Pedro Valdivia. Y no nos olvidemos que estos días hermosos para la granja, Sí, va a ser realmente muy los lindos días para fines de la granja, semana ¿no? están hermosos para pasar una tarde en Granja Tierras Blancas. ¿Dónde está? En La Legua, en Santa Lucía, muy cerquita del Camping del Bosco. Como siempre, un placer para nosotros tenerte aquí todos los viernes, El Pira. placer es mío y muy buen fin de semana. Bueno, hablábamos recién de animales de jardín y hablemos del diseño precisamente de esos jardines y eso queríamos hablar con vos, Andrea. Perfecto. ¿Los jardines se diseñan? Se diseñan chicos y justamente es un espacio que no lo sacamos de lado como el exterior de la casa, sino que ahora la tendencia viene muy fuerte para incluirlo con el interior de la casa y llevar espacios que tenemos de uso en el interior hacia el exterior. Vamos a comenzar con las imágenes, señor director, así vamos ilustrando toda esta explicación, porque mucho también de lo que vamos a ver va a tener que ver con justamente estas tendencias, que es un poco la sustentabilidad, el utilizar también fauna y flora autóctona y lograr jardines que sean lo más simples de mantener, ¿sí? Aquí en la provincia, bueno, tenemos como las estaciones muy marcadas y suele suceder esto, ¿no? Que no tenemos la posibilidad por ahí de tener o grandes espacios o flores que ¿Te son parece una de cosa? temporada. Vamos a un pequeño corte Vamos y en al el próximo corte. bloque vamos viendo entonces el Por diseño de jardines. supuesto. Dale. Bueno, ahora sí vamos a hablar de diseño de jardines. Tenemos las imágenes. Vamos con las imágenes, así que eso, comenzamos avanzando en la ilustración de todo lo que se viene en cuanto a diseño este nuevo año del espacio exterior. Como les mencionaba, la tendencia que hay, chicos, este año es tratar de llevar nuestras actividades del interior de la casa al exterior. Bien. Y aprovechar los momentos que tenemos del año que son lindos, se viene una época hermosa, que es la época otoñal aquí en la provincia. Entonces, bueno, la verdad que vale la pena renovar estos espacios. Esos son espacios chicos. Son Mirá cómo se espacios aprovechan. pequeños, que esta es la propuesta, que no hay excusa para lograr un buen espacio que nos sienta acogedor, que realmente podamos disfrutar. En este caso están planteados como si fueran dos pequeños livings con diferentes prototipos y formas, ¿no? Y estilos. En uno estamos viendo con un fondo que tiene una enredadera con una planta que puede ser una Santa Rita, una de estas que encontramos perfectamente en cualquier hogar aquí en San Juan. Dos sillones que son colgantes tipo hamaca, con una mesa de centro hecha con un tronco, realmente muy sencillo. No, como decía Mariano, no es necesario gastar un montón y lograr espacios que realmente nos ¿Ese pasto es sirvan. artificial o es pasto Ese era natural? un pasto artificial, Bien. por eso que Porque ese verde es buen ojo, imposible era un pasto conseguir. artificial, que hoy sí puedo decir, si bien a mí no me gusta, pero bueno, hay personas que no tienen tiempo para mantener, no tienen el sol adecuado y demás, vienen pastos sintéticos que Ahora, son muy veíamos buenos. piedras recién.
¿Cómo se da eso en el calor de San Juan? ¿Una siesta, 40 No, grados viene, con esas viene piedras? bien. Igual no son piedras cualquiera, fíjate. Son piedras en tonos claros, justamente no Amigo. absorben calor. Son piedras que no absorben calor. Hay un montón de piedras que son las tipo volcánicas, que realmente podés caminar sobre ellas y no se van Bien. a temperar. Bien. Vamos con otra, por favor. Entonces, en esto de generar los livings, los espacios de lectura, los espacios de encuentro, es jugar con lo que tenemos y llevarlos hacia el verde, hacia el exterior. Vamos con otra, por favor. La tendencia también que viene muy fuerte, chicos, es el tema de la huerta en el hogar, la huerta urbana, para que podamos realmente cultivar nuestros alimentos y de esa manera ir teniendo una mejor calidad de vida en cuanto a la alimentación y a la nutrición. Vamos a estar viendo presente mucho esto en los jardines. Me gusta esos formatos de escalera, vendría a ser. Exactamente. No solamente la jardinera tiene que ser como la vemos comúnmente, sino que realmente podemos lograr con un poquito de ingenio espacios que queden bien, que vayan acorde a nuestros jardines y nuestros gustos y que no queden mal y podamos aprovechar. Dejas a la esto, tortuga ¿sí? arriba y sabes que no se mueve. En ese caso. Exactamente, quedó ahí varada la tortuga. Vamos con otra, por favor. Esto quería mostrarles porque también es una tendencia y viene otra vez muy fuerte el tema de las lagunas, los estanques biosostenibles, donde vamos a tener un filtrado y una limpieza de este equipo a través de un proceso de decantación sin líquidos y a lo mejor podemos incorporar algunas especies de peces y demás que acompañen para lograr que el agua siempre esté bien y en ¿Es condiciones. importante la flora que pongas? Sí. ¿Cualquier planta se da igual? No. Y sobre todo con el tema de las plantas acuáticas y que hacen al bienestar del agua y a la purificación, hay especies específicas para eso, que las tenemos que lograr, buscarlas y conseguirlas, pero realmente son muy buenas. En el río, aquí en la provincia, sobre todo, se dan muchas plantas que son muy estéticas y cumplen esos propósitos. Hoy son caras las plantas. Son caras. ¿Vale son la pena caras. entonces buscar a alguien que te decore el jardín como Siempre, para no gastar de más? Exactamente, siempre lo aconsejamos es ir al profesional para no tener justamente más dolores de cabeza y para lograr más opciones, ¿sí? El profesional te va a brindar más recursos. Estas imágenes ahora que estamos viendo, Mariano, es porque se viene con mucha presencia el tema de los fogoneros en el exterior. Está bueno para lograr, que te puede servir después, lo usás de parrilla también, pero el espacio de reunión en torno al fuego es un elemento que se va a ver en muchos jardines este año como tendencia. ¿Sí? Bien, si le echas una carnecita arriba ni te digo. Exactamente. Bien. Vamos con otra más. Y lo otro es, en este caso que ya estamos viendo tipo livings, con una iluminación focal que tiene que ver con el sentirse... con la calidez, ¿no? de los tonos de la iluminación. Queremos representar que el espacio exterior tiene que lograr la personificación de cada uno. Decime una cosa, hay que poner mucha madera. Para el clima de San Juan, hay algunos plásticos que asimilan madera, pero que son plásticos. Exactamente. ¿Qué es lo que aconsejas más, el plástico o la madera? Mira, en realidad hoy es como muy variado y yo te diría que iría por las dos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar maderas tratadas también, ¿sí? Entonces, a ver, por una cuestión de vida útil, si podemos hacer todo de hierro, como en este caso, que es una pérgola que es de hierro, tiene luego el revestimiento de madera y tiene el revestimiento de piso aplicado de plástico, hacemos una combinación. Si no, vamos por cualquiera de las dos opciones porque ya vamos a encontrar soluciones aquí, ¿sí? Y bueno, justo que tenemos los animalitos en una segunda etapa, la idea es mostrar espacios que son adaptados para nuestras mascotas, no solo con los espacios de descanso o de juego, sino también con espacios que les permitan la movilidad, la recreación, el bienestar y el ejercicio, que es muy saludable. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, Bueno, Andrés. Si un alguien tiene que placer. hacerte alguna consulta, ahí aparece el teléfono. Perfecto, ahí está el teléfono, a través de las redes sociales, ahí conseguimos contestar todos los mensajes que nos escriben. Así que beso grande para todos, buen fin de semana y un placer acompañarlos como siempre. Bueno, igualmente. Hablemos de San Martín. Hablemos de San Martín porque esta noche juega el verdinegro de visitante. Les contaba el miércoles, se fue el verdinegro pensando en lo que va a ser este partido. Quinta fecha, recuerden que la cuarta no se jugó por este paro del fútbol, por eso San Martín va a estar jugando en la noche de hoy en el Estadio Nuevo Monumental, ahí de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, a partir de la hora 21. Vamos a estar contándoles detalles. Ha llevado muchos jugadores, lo suele hacer Ariel Martos, por cualquier eventualidad. Recordamos que
Es la primera vez que San Martín se va en su colectivo, en ese colectivo verdinegro. Y bueno, parece que lo van a ocupar bastante este año, por eso ha quedado tan lindo, Mariano, con esos colores, por supuesto. Muy bien, continuamos en De Sobremesa para hablar ahora de automovilismo. Lo hacemos con Fabricio Benedetti. ¿Cómo andás, Fabricio? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gustito amargo con el shootout, la clasificación del sprint en China para Franco Colapinto, ¿no? Sí, tenemos que decir que anduvo medianamente mal. medianamente mal, no, medianamente bien en comparación a su compañero de equipo en la primera tanda de entrenamiento, cerca a 2 décimas en los tiempos, que es lo que tomamos como referencia. Pero después a la hora de clasificar, recordemos que este fin de semana tenemos sprint, mañana a las 12 de la noche tenemos el sprint a 19 vueltas. Cuando fueron a clasificar, la diferencia fue abrumadora, tal es así que en las declaraciones de Colapinto dijo que no sabe en qué momento se ha perdido. Y personalmente, y esto ya lo hemos hablado con vos la vez pasada, Negro, me parece que hay un problema de que el ingeniero no se está llevando bien con el sistema o cómo llevarlo a cabo. Volvieron a tener problemas con el tema de la comunicación, cosa que ya no tiene casi nadie, con un tema de comunicación entre el auto y los box, y Colapinto lo volvió a tener con su ingeniero. O sea que yo creo que el equipo Alpine está dividido en dos, alguien que está haciendo las cosas medianamente bien, por algo Gasly quedó séptimo, y ya una parte del equipo que está haciendo las cosas mal y medianamente peor, porque quedó Ahora, en el lugar ¿esto es a 16. propósito o se está dando así nada más? No, yo creo que se está dando así, pero Porque ya se puede bombear también a alguien, ¿no? Sí, pero no tiene mucho sentido porque ahí pierden todos, ¿eh? Ahí pierden todos, pero así como dice Mariano, Negro, vos habrás escuchado que la gente, el nuevo presidente de Renault quiere deshacerse de Renault. Sí, claro. De Alpine, quiere deshacerse de la parte de competición. ¿Y por qué no pensar en que quiere vender el equipo y quedarse solamente con el piloto francés? Porque es muy raro lo que está pasando. Y hoy, si vos lo viste, que lo debe haber visto la declaración después que terminó la clasificación de Colapinto, estaba bastante fuera de su eje. Un tipo muy centrado y estaba fuera de él. La utilización de los términos y sobre todo con los contratos tan complejos que en términos comerciales tiene un piloto de Fórmula 1, que se baje del auto con un mal resultado y dijo estoy perdido. Sí. Porque ese fue el término que empleó. Sí, llamó poderosamente la atención. Ahora, si uno ve los tiempos, está perdido. Está totalmente claramente perdido. No se lleva bien con el sistema de regeneración de energía, claramente. No, el auto, ahí es donde no sabemos si no se lleva bien él o no se lleva bien el conjunto, el ingeniero, él, el auto. Ahí y el otro parece punto crítico es la mala comunicación, no solamente técnica, sino personal entre él y su ingeniero y el ingeniero con él, ¿no? Pero vos fíjate que el año pasado tuvieron una buena comunicación, este año no la están teniendo, se va empeorando. Ahora, pero ¿qué pasa en el fútbol? Cuando hay una mala comunicación entre técnico y jugadores, normalmente el técnico vuela. Sí, bueno, pero en el automovilismo, ¿cómo es? Acá hay un equipo, tenés 2 pilotos, no es que el 50% del equipo. El equipo no está andando mal, Gasly lo ves adelante, metido entre los Red Bull, ha hecho una muy buena clasificación para mañana el sprint. Y nosotros tenemos nuestro piloto en el puesto 16, muy lejos de su compañero de equipo, si lo medimos, si bien Russell hizo un tiempazo y creo que los desafectó a los demás pilotos. Los Mercedes y el resto. Sí, los Mercedes y el resto, Ferrari en un momento estuvo cerca, los McLaren, pero fue terrible lo que hizo Russell, ya ganó su primera carrera en Australia, así que viene afilado, tenemos los mismos motores, pero no estamos bajo las mismas condiciones. Y si no funciona el técnico, no es como en el fútbol, porque si se llevara mal con Hamilton o con Alonso, el apellido lo expulsa. Claro, Colapinto no, claramente. No, entonces, Colapinto no expulsa a nadie. No, y lo que se autoelimina. Exacto. Y lo que yo le decía anteriormente, me suena mucho esto de que Renault se quiere desprender de Alpine como equipo y quien lo compre, que Mercedes podría ser uno de los grandes. Toto Wolff lo quiere comprar. Entonces hay que ver cómo quedaría el equipo. Pero por ahora nosotros lo queremos ver a Colapinto adelante. Mañana tenemos 19 vueltas del sprint. ¿Qué es lo que es el sprint? Una carrera corta. Una carrera corta. Lo bueno de la carrera corta de esta sprint es que no hay parada en boxe, no hay nada. Como vos pongas el auto a punto y con las cubiertas que largues, es como va, salvo que te pase algo. Puedes entrar a boxe, por supuesto, pero la idea es no entrar a boxe. Mañana vamos a ver si esto que vimos al último en Australia, que Colapinto estuvo girando en los tiempos buenos de los autos de adelante, con un buen ritmo de carrera, lo podemos hacer en realidad.
La verdad que larga 16. La otra duda que tengo, ¿sabes qué? Es en la largada. La largada, Claro. porque no todas las unidades de potencia y no todos los pilotos interpretan la unidad de potencia para poner en régimen el motor para que el turbo acople a tiempo. Sí. Y puede pasar como a Lawson en la carrera pasada, que se quedó parado y con la Pinto le esquivó de milagro. Sí, Dios quiera que no pase y que no le pase a nadie. porque Absolutamente. la peor Decime maniobra una que cosa, pase. ¿el puntaje para este sprint es lo mismo que dan para la carrera final o dan es menos otro. puntos? Es mejor que el año pasado, pero es otro. Es el tercer año con carreras de sábado, con carreras cortas, es una cuestión vinculada pura y exclusivamente al espectáculo. Acá lo que están buscando es audiencia, rating y plata. Ni más ni menos. A mí me gusta, a mí me gusta. también. Una carrerita más. Lo hablábamos antes de empezar la nota, que el TCE, con esto de tener tantos autos, también está pensando en 2 carreras, hacer una carrera el sábado, hacer una y otra carrera el domingo, o dividirla. Y decime, ¿y la clasificación para el domingo cuándo se define? ¿O es la misma No, clasificación para pero la Termina el sprint y se hace la clasificación para el 12:30 de hoy, de esta noche, 12:30 de esta noche, es el sprint. Y a las 4:30 es la clasificación. O sea, te vas a perder la clasificación, porque vos ahora ya no estás acostumbrado a salir. Ya estoy durmiendo. Ya estás durmiendo. No vos estoy ahora como el hámster siempre, ese. sí. Te veía, yo te veía, yo veía ese hámster y digo... ¿Quién hizo el chiste, señor? Por favor, usted que lo hice yo, el chiste. Entonces, usted, ¿cómo le sé? ¿Parece a usted? No se parece a mí. Puede haber sido otras épocas mías, no estas. Mirá, lo mencionaste, cortito que nos quedamos Sí. sin tiempo, lo mencionaste y es bueno el punto. 58 autos de turismo carretera es una barbaridad. No, para los circuitos que tenemos. No hay ningún circuito, alguna excepción, Toay, Rafael hasta por ahí, no hay ningún circuito, mucho menos el motódromo de Villicum, Villicum. para meter 58 autos tan potentes, tan pesados y tan rápidos. ¿Cómo lo ves a eso vos? La verdad que lo hablamos la otra vez, no me gusta a mí la cantidad de autos en la final. Se podría hacer un sprint clasificatorio, pero quedarían muchos autos afuera. O sea, estuvieron hablando también de quienes no tengan rendimiento, bajarlos al TC Pista. Sería una opción que obviamente dolería y eso creo que pondría el grito en el cielo de muchos. Y comercialmente nadie va a querer hacer eso. Nadie lo va a querer hacer porque todos sueñan con llegar al TC, pero creo que sí o sí el TC tiene que tomar una decisión. Son muchos autos para una final y en definitiva lo que se terminan favoreciendo son los de adelante, que son los que más se ven y los que más se filman. ¿Querés que te diga una cosa? Sí, mi hermano. Funciona el lavadero ahí. Ah, por supuesto. Ahí están lavando plata. Escuchá. Por eso necesitan ahora 58 y el año que viene 80. Siempre Están que lavando guita los pavotes. Ah, bueno, pero también hay muchos apasionados del automóvil. Mira esos autos cruzados ahí, Fabri. negro, esos autos cruzados. Fabri, Sí, mi hermano. ese es un lavadero de plata. No lo sabemos todo. Es un lavadero de guita. Los autos son un kiosco, tienen cartelitos por todos Claro, lados. pero bueno, ahí vamos. Tantos autos, el kiosquito que tenés chiquitito Mirá, que te pisa no se alcanza a ver. El Toto Chegaray, un histórico piloto del automovilismo argentino. Chegaray. Chegaray, más mañoso, imposible, dijo algo muy sabio. Recuerden que en los 90 teníamos el 107%. El auto que hacía el 100% más un 7% del tiempo Quedaba del fuera. primero quedaba fuera. Y nadie se quejó y nadie se murió. 58 autos no entran en ningún lado, mucho menos aquí. Vos sabés que no lo habíamos hablado, pero esa opción creo que es muy viable y Es sería muy bueno volver a interesante. pelear. Está bien, hay unos que se quedan sin correr, que corran esa pequeña carrera sprint el día sábado, como para darse el gusto, y los demás que corren a la final. Ya ganaron antes de llegar. Emitieron la factura. Pero ¿qué le pasa a mi amigo Gustavo? Tranquilo, es viernes. San Juan, se está hablando de San Juan. Es TC, que es la única parte que sabe, Sí. no tiene ni la menor idea del resto. ¿Pero No, vos la te menor- crees que no es así? Pero si yo te dije Ah, que así, si no Sí, estás inventando está nada. bien, yo voy a hablar de lo que a mí me compete. Lo bueno de esta semana es que San Juan se habla del sonda iluminado, de que viene el TC junto con el Turismo Nacional. No va nadie Villicum, cuando viene. Sería mucho, que tenemos las camionetas confirmadas y que vamos a tener un año de mucho Ahora, automovilismo. Del sonda iluminado, yo voy a hacer un pequeño paréntesis. Decime una cosa. ¿Qué categoría convoca San Juan? ¿Qué categoría? El TC y el TN. Y el TN. ¿El resto para qué? Y el zonal. Y el zonal El cuando zonal. viene al sonda. El El zonal, zonal, cuando exactamente. viene al sonda con el TC2000 fue 90% gente Pero que fue al sonda. decime, entonces, las otras categorías porque te obligan a comprarlas, no porque sea un buen negocio traerlas. No te obligan. Te obligan, vos las traes porque sos para estar dentro del circo y aparte si los circuitos no se utilizan, se deterioran. Tenés categorías de altísimo nivel de desarrollo tecnológico como el TCR, el turismo, Bueno. el
turismo sudamericano, que no va nadie. Por eso. Vienen al Villicum, nadie se entera, Es porque que no son tienen, atractivas. No tienen estrella, no son atractivas, pero creo que el TC2000, que está tan cerca de esa categoría, tendría que traspasarse todo Sí, eso. totalmente, yo coincido con vos. Fabricio, como siempre, un gusto. Y conversamos de el resultado de lo que esperemos sea una buena carrera de Franco el próximo lunes, ¿te parece? Dale, acá estaré. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Vamos al corte y ya venimos. ¿Sabías que tenés un montón de alternativas para pagar tu factura de Naturgy de la luz? Escuchá. Plus Pagos, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago, Lotipago, Cobro Express, Pronto Pago, Débito Automático, QR con cualquier billetera virtual o usar nuestra aplicación para Android. Ah, me cansé. Y si la factura venció, también podés pagarla por la web, en Plus Pagos y en Rapipago. No pierdas tiempo. Disfrútalo. Naturgy. Siempre más para vos. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. Shop Deco en esta vuelta al cole. Aprovecha si pagás al contado débito un 10% de descuento. Y además, sorprendete con el mayor surtido, con todos los personajes y el mejor precio del mercado con la mayor financiación. Río Shop, en el Hipermercado Libertad. Bueno, vamos terminando el programa y hablemos del boleto escolar gratuito. Sí. Bueno, se extendió el plazo para poder acceder a este beneficio. Decidieron que sea hasta el 31 de marzo, porque esto terminaba el día domingo, el 15. Hoy, durante toda la semana, ha sido noticia porque hoy era el último día hábil. Si tenías alguna duda, la gente directamente se acercó personalmente al centro cívico, pero no hace falta ir. Todo se hace de manera virtual a través de los canales que ofrece el Ministerio de Gobierno. Lo explicó acá el secretario de Sí. Tránsito y Transporte, lo mostró incluso. Lo mostró y el sistema es bastante accesible, digamos. Y es fácil y de utilizar. sencillísimo, sí. ¿Saben cuál es el inconveniente? Que la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, dicen los alumnos que no aparecían en ese listado, en esa nómina, como que eran alumnos de esa institución. Hoy me decía un chico que estudia ingeniería, tardó una semana en habilitarse el trámite. Estuve pagando el boleto común, hoy recién me pudieron cobrar directamente, subí sin poder pagar. Así que hay tiempo hasta el 31, háganlo con tiempo. Si tienen alguna duda, consulten, pregunten, es muy sencillo, es para estudiantes y también para docentes. Guillermo, hablemos de la guerra en Medio Oriente. ¿Cómo no? Bueno, una cuestión bastante complicada respecto de la realidad discutida sobre el nuevo ayatolá, que es el líder religioso de Irán, el hijo de Ali Khamenei. Las versiones y la información que llega de Estados Unidos, medios independientes, que no se llevan bien incluso con Donald Trump, aseguran que fue herido en el mismo bombardeo en el que Ali Khamenei perdió la vida, que estaría gravemente herido e incluso con su rostro desfigurado. De manera contemporánea a eso, circuló oficialmente en Irán un audio que presuntamente se lo adjudican al nuevo ayatolá, llamando a la guerra total, a la extinción del pueblo judío, a combatir hasta la última gota de sangre al gran Satán, etcétera, etcétera,
pero no hay una comprobación fidedigna de que responda a los patrones de voz que ya están muy estudiados del nuevo ayatolá. Eso por un lado. Por el otro, Irán ha intensificado sus ataques a los países aliados de Estados Unidos y de Israel en el Golfo. Bombardeos contra los Emiratos Árabes, Dubái, en este orden, Dubái, Abu Dhabi y algunos impactos en Sharjah. También la dificultad que se da respecto del bloqueo o no, hasta en este momento sí es efectivo, del estrecho de Hormuz, que impacta en el precio del petróleo. Discursos cruzados respecto de cuál va a ser la posición de Israel si Estados Unidos lleva a su fin la guerra, como lo dijo Donald Trump. De acuerdo a las últimas informaciones, los planes militares de Israel siguen vigentes, tanto en Irán como en Líbano, con lo cual el mundo sigue atento a la evolución de este asunto y casi todos miramos de reojo el precio del barril de petróleo. Muy bien, vamos terminando ya el programa. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Que la pasen lindo. Chao.